Cleandro, o el silencio del destino. En su juventud, Cleandro fue discípulo en Nicópolis, donde Epícteto enseñaba. Lo recordaba con claridad, el maestro cojo, pobre en bienes, pero inmenso en espíritu, caminando por el patio de piedra con un bastón torcido, mientras hablaba con serenidad sobre el dominio de uno mismo. Epícteto solía decir: cuando alguien te insulta, recuerda, no es a ti a quien ofende, sino a la imagen que tiene de ti. Aquel día, Cleandro lo comprendió con la mente, pero tardaría toda una vida en comprenderlo con el alma. Durante años estudió la lógica de Zenón, la ética de Crisipo y la disciplina de Séneca, pero no fue hasta que Roma lo tentó con la riqueza y el poder cuando su verdadera educación comenzó. Cleandro se convirtió en preceptor de un joven senador. La vida en Roma era un torbellino. Banquetes, intrigas, carreras de carros y discursos llenos de ambición. El filósofo, al principio, se consideraba inmune. Puedo vivir entre los vicios sin ser parte de ellos, pensaba. Pero poco a poco, el oro comenzó a parecerle necesario. Aceptó regalos por enseñar, luego silencios por conveniencia. Se dio cuenta demasiado tarde de que la filosofía sin práctica es adorno para el ego. Una noche, después de un banquete en el que había reído junto a grandes hombres crueles, volvió a su casa y se vio reflejado en un espejo de bronce. No reconoció al hombre que lo observaba. He hablado de virtud. Mientras alimentaba mi vanidad, murmuró. Esa misma noche quemó sus túnicas lujosas, vendió sus muebles y abandonó Roma sin despedirse. Viajó por meses hasta llegar a la isla de Rodas. Allí, en un terreno olvidado cerca del puerto, decidió fundar un pequeño jardín. Si no puedo cambiar Roma, pensó, al menos podré cambiarme a mí mismo. El jardín era modesto, un estanque, unos olivos y piedras lisas donde se sentaban los alumnos. Cleandro enseñaba sin formalidad, a veces hablaba, otras simplemente guardaba silencio mientras el viento movía las hojas. Decía a sus discípulos: no hay sabiduría en hablar mucho, sino en hablar solo cuando es necesario. La mayoría teme el silencio porque también teme escucharse. El rumor de su serenidad se extendió y cada vez llegaban más jóvenes. Algunos buscaban sabiduría, otros fama de sabios. Cleandro no rechazaba a nadie. Observaba sus reacciones, sus pasiones, sus fracasos, y con paciencia los conducía hacia la calma interior. Una mañana, un joven llamado Lucio se presentó ante él. Tenía los ojos inquietos, las manos temblorosas y una mezcla de orgullo y tristeza en la mirada. Cleandro lo reconoció enseguida. Aquel era el tipo de alma que el destino pone frente a un maestro no para aprender, sino para recordarle lo que aún debe enseñar. Durante meses, Lucio acudió sin falta. Le hacía preguntas que pocos se atrevían a formular. ¿De qué sirve la virtud si el mundo pertenece a los injustos? ¿Cómo amar sin ser herido? ¿Cómo no temer a la pérdida si todo lo que amamos puede desaparecer? Cleandro lo escuchaba con atención. A veces respondía, otras veces no. Sabía que ciertas verdades solo germinan en el silencio. Una tarde, mientras caminaban junto al mar, le dijo: el dolor que sientes no es un castigo, sino una invitación. La naturaleza nos hiere para que recordemos que no somos dueños de nada. Lucio asintió sin comprender del todo, pero Cleandro vio en su rostro la misma expresión que él había tenido frente a Epícteto, la de quien ha escuchado una verdad que dolerá durante años antes de ser comprendida. El tiempo pasó, Cleandro envejeció y el jardín se volvió su mundo. Las guerras, los tributos y las tormentas parecían no alcanzarlo, pero en el fondo el viejo filósofo también luchaba con su destino. Había renunciado a todo, pero no al deseo de ser recordado. Una noche,
Meditando bajo la luna comprendió su último apego, la vanidad de la virtud misma. Hasta el deseo de ser sabio es una forma de esclavitud, se dijo. A la mañana siguiente reunía a sus discípulos y les habló, con voz pausada. He enseñado mucho sobre el control de las pasiones, pero olvidé enseñar algo más grande, la aceptación. No basta con resistir el destino, hay que amarlo. Amor fati, lo llamaban los antiguos. Quien ama el destino deja de luchar con los dioses. Desde ese día dejó de enseñar con palabras. Los alumnos lo veían caminar por el jardín, cuidar el olivo, observar el mar. Cuando le preguntaban algo, respondía con una sonrisa y el mismo consejo. Mira, escucha, acepta. Los años lo debilitaron. Un invierno la fiebre lo postró. Lucio, ya convertido en un hombre maduro, lo cuidó día y noche. En sus últimos momentos, Cleandro le tomó la mano y susurró. Recuerda, muchacho, no temas la pérdida. Cada cosa que desaparece deja espacio para la virtud. Cuando todo te sea quitado, entonces sabrás quién eres. Y cerró los ojos, no con dolor, sino con la serenidad de quien por fin se reconcilia con el universo. Lucio lo enterró bajo el olivo, el mismo que seguiría creciendo muchos años después. En el tronco grabó una frase que el maestro había repetido durante toda su vida. Nada es nuestro, salvo la voluntad de ser buenos. Dicen que con el tiempo los hombres olvidaron su nombre, pero no es su ejemplo. Los pescadores que pasaban cerca del jardín veían siempre un nombre, Lucio, meditando bajo aquel olivo, y creían que el viejo Cleandro seguía allí, vigilando en silencio. El maestro no dejó tratados ni libros, solo discípulos que habían aprendido que la sabiduría no consiste en dominar la vida, sino en abrazarla tal como viene, con pérdidas, tormentas y amaneceres. Y así, el eco de su enseñanza sobrevivió, no en mármoles ni pergaminos, sino en las almas que aprendieron a permanecer tranquilas, incluso cuando el destino ardía. Da like, por favor, suscríbete y comparte para seguir dándole vida a este canal y continuar compartiendo estas historias que tanta falta nos hacen. Muchas gracias.